Les decía que entonces cuando tenemos una palabra que está compuesta o que termina en consonante, vocal, consonante, debemos duplicar la última consonante y adicional agregar el ER en el caso del comparativo y en el caso del superlativo, pues agregar el EST. Tengamos en cuenta que estas dos excepciones aplican tanto para comparativo como para superlativo. Y no olvidemos nunca que para el superlativo siempre debemos agregar el artículo de, que nos traduce el, en este caso, el más grande, el más ancho. So the second rule is when we have an adjective with two syllables, we add more in front without changing the adjective. Although in some cases we can also add a ear. And in the case of the superlatives with two syllables, adjectives, we add the most in front without changing the adjective, and or we can add the article the in front of the adjective, and in the ending, we are going to add est behind. So in this case, we have here an example of an adjective of two syllables, clever, that is inteligente o listo. And for make the comparative form, we are going to add here more clever or cleverer, that is correct. And for the superlative, we are going to add the most, que traduciría el más, the most clever, o in the other case, the cleverest. En español, entonces, cuando tenemos adjetivos de dos sílabas, vamos a agregar para el comparativo la palabra more, que significa más, o también podemos agregar ER al final. Tengamos en cuenta que si yo pongo more, no puedo poner ER, o que si yo pongo ER, no puedo poner more. Pongo uno o pongo el otro. Igual para el superlativo, si tengo un adjetivo de dos sílabas, voy a poner the most y voy a dejar el adjetivo como está, o voy a poner al final del adjetivo el EST. Pero en los dos casos, en este superlativo, sí vamos a poner el artículo de para los dos casos. Igual lo mismo pasa. Si voy a poner aquí the most, no puedo poner cleverest. O sea, no es posible decir the most cleverest. Digo the most clever o the cleverest. Igual en este caso, no puedo decir more cleverer porque sería una redundancia y definitivamente está mal. Pongo the more clever o the cleverer. Chicos, no puedo poner more y adicional cambiar o sea, adicional poner cleverer. No puedo hacerlo. Entonces, en el caso de los adjetivos con dos sílabas, puedo utilizar las dos maneras, bien sea poniendo el more o bien sea agregando la ER en el caso de los comparativos. En el caso de los superlativos, pues también puedo hacerlo si es un adjetivo de dos sílabas. Puedo poner el de most o puedo poner el EST al final. Pues igual la traducción del more es más, en este caso más listo. Y en el caso de the most, la traducción es el más. Entonces, en este caso, el más listo. Entonces, tengan en cuenta que para los de dos sílabas puedo utilizar las dos opciones, pero chicos, por favor, nunca, nunca me vayan a poner more cleverer o the most cleverest, porque es una redundancia y está mal. O sea, definitivamente está mal. Entonces, por favor, o utilizamos la palabra more o utilizamos el ER al final, o utilizamos la palabra de most o utilizamos el EST al final. So in this case we have an exception, only one exception, and it is the adjective ends in consonant Y. For the case of the comparative, we are going to, the letter Y is replaced by I, E, R, and in the case of the superlative, the Y is replaced by I, E, S, T. For example, easy, we are going to replace the Y for I, E, R, easier, and in this case, the easiest. So in this case, we are going to delete
the letter Y and we are going to add those letters. Chicos, en este caso tenemos solamente una excepción. Y es que cuando el adjetivo termina en la consonante Y, vamos a eliminar la Y y vamos a poner en el caso del comparativo IER. Y en el caso del superlativo, pues vamos a poner IEST. Entonces, eso quiere decir que reemplazamos la Y por una I latina, como ustedes lo ven acá, IER, IEST. Vamos a borrar esa Y y vamos a reemplazarla por una I latina, así como lo están viendo en el ejemplo. Y si termina en la consonante Y, entonces reemplazamos esa Y por una I latina. Entonces, easy, easier, que es más fácil, y the easiest, el más fácil. And the last rule, the third one, in adjectives for more than 2 syllables, the particle more is added to the comparative adjectives without making any change in the adjective. And in the case of superlatives, the most is added without making any change in the adjective. So in both cases, they are placed before the adjective. So here we have an example of an adjective with more than 2 syllables. The difficult, they are 3 syllables. Remember that the syllables are formed by the here and the sounds that they make. Difficult. If I say easy, 2 syllables. If I say ugly, 2 syllables. If I say fast, just one sound. Fast is just one. If I say big, it's just one sound, so it is just one syllable. In this case, difficult, 3 syllables, so we are going to add more for the comparative form, so more difficult, más difícil, and we are going to add the most for the superlative, so el más difícil. En este caso, chicos, la tercera y la última regla, que es para adjetivos que son de 3 sílabas hacia arriba, nunca vamos a agregar ER y nunca vamos a agregar EST. En el caso de los adjetivos que es de 3 sílabas hacia adelante, vamos a agregar more para comparar y the most para superponer. More difficult, más difícil, the most difficult, el más difícil. Recuerden que los adjetivos, las sílabas, se identifican por el sonido que hace la palabra. Entonces, si yo digo difficult, difficult tiene 3 sonidos. Si yo digo easy, tiene 2 sonidos. Easy, entonces son 2 sílabas. Si yo digo big, tiene un sonido, eso quiere decir que tiene una sílaba. Recordemos que las reglas están definidas por la cantidad de sílabas que tiene el adjetivo o por la longitud que tiene el adjetivo. Recordemos que si es de una sola sílaba le agregamos ER al comparativo y EST al superlativo. Recordemos que si es de 2 sílabas podemos tener las dos opciones, agregar ER o EST o también el more y el most. Pero en el caso de las palabras que son de 3 y más, simplemente vamos a agregar el more y el de most. Este es el más fácil porque es simplemente agregar more o most o the most y dejamos el adjetivo tal cual está. Dejamos el adjetivo, digámoslo que en su base forma, como decimos con los verbos. Also, we have some, also as in the irregular verbs, we have irregular adjectives in which no one of the above rules apply. So we have irregular adjectives and they are the ones you see in the table here. Oh, where is it? Okay, here. In this case, they will always be written in this way. For comparatives and for superlatives. They are always going to be writing in this way. Words for the adjective bad, we are going to use words for comparative and words for superlative. For example, for the adjective good, I am not
I am not to say gooder or goodest. The correct way is to say better for comparative and best for superlative. Chicos, tenemos, al igual que como tenemos unos verbos irregulares, también tenemos unos adjetivos irregulares. No son muchos, son simplemente estos. ¿Qué pasa con estos adjetivos? Que siempre van a ir escritos de la manera en la que ustedes ven aquí en la tabla. Yo no puedo decir badder, ni no puedo decir baddest. No puedo decir gooder, ni puedo decir goodest. No puedo decir mucher, y no puedo decir muchest. Esas palabras definitivamente no existen en el idioma inglés. Entonces, para estos adjetivos, bad, far for distance, far for extent, good, little, many, and much, vamos a utilizar los adjetivos que ustedes ven acá, siempre y para todos los casos, no hay ninguna excepción. Para estos adjetivos, pues no aplica ninguna de las reglas que ustedes vieron anteriormente. Simplemente van a ir escritos de la manera en que están en la tabla y nunca van a cambiar. Entonces, si yo quiero decir que algo pues es mejor, digamos para decir, las matemáticas son mejores que el inglés, por ejemplo, es un caso, es un ejemplo. Entonces vamos a decir, maths are better than English. Vamos a poner ese caso. O vamos a poner que, a ver, un ejemplo con el peor. No sé, digamos, este ha sido el peor día de mi vida. Entonces vamos a decir, this has been the worst day in my life. Entonces, o sea, aquí tienen la tablita, siempre los vamos a usar así. Entonces, por favor, no vamos a utilizar ni badder, ni baddens, ni farer, ni farest, ni gooder, ni goodest. Esas palabras sencillamente no existen. Pues porque ya está definido en la gramática inglesa que debe ser así. Igualmente, si se fijan, no son muchos, son solo 7 adjetivos de los cuales son irregulares. Entonces no son muchos. Pues aquí tienen la tablita, lo ideal es que se lo aprendan. Pero pues si no se lo pueden aprender, aquí tienen la tabla para que los estudien y lo repasen. So we are going to see some examples about comparative and superlative adjectives. So here in the screen you have comparative examples. So the first one is Peter is older than Charlie. Charlie is younger than Peter. My house is larger than hers. This box is smaller than the one I lost. Your dog runs faster than Jimmy's dog. Learning Japanese is more difficult than learning Italian. And the last one, you are more polite than Joe. So here, I want that you notice some things. The first ones, note that in all of the case, than is used. And the second thing, in all of the cases, a noun is compared with another noun, one and one. Entonces, chicos, aquí tenemos algunos ejemplos. Pedro es más viejo que Charlie, Charlie es más joven que Peter, mi casa es más grande que la de ella, y así pues sucesivamente. Tú eres más decente que Joe. Pero entonces pongo estos ejemplos porque quiero que se den cuenta de algo, y es que en todos los casos esta palabrita than la utilizamos para todo. Esta palabrita than nos traduce o significa el que. Cuando decimos, pero es más viejo que Charlie, ese que es lo que nos traduce este than. Y lo tenemos que utilizar siempre cuando vamos a hablar de oraciones comparativas. Entonces, siempre en todas las oraciones de comparativo vamos a utilizar el than, que traduce el que. Yo soy más grande que, mi mamá es más vieja que, yo soy más joven que, Estados Unidos es más que, y así sucesivamente. Y que en todos los casos estamos comparando un noun, que en este caso es un sujeto, un sustantivo, con otro sustantivo. En todos los casos, no podemos hacer una comparación si solamente utilizamos un noun. No sería una comparación. Cuando comparamos tenemos dos nouns, dos sujetos, dos sustantivos, dos objetos, dos animales, dos personas.
siempre van a ser dos, porque si no, no podríamos